siempre hay tiempo para compartir. Oftetral Missions y Juan Silva Bocanegra presenta su programa Al Servicio del Pueblo, pensando en los que más necesitan. Entrevistas, reportajes y la solidaridad como una forma de vida. Juan Silva Bocanegra, junto a Oftetral Missions, más de una década, llevando esperanza a las zonas de extrema pobreza en el Perú. Esto es Al Servicio del Pueblo, con Juan Silva Bocanegra. Bienvenidos. Buenos días, es un honor estar nuevamente en sus hogares con su programa Al Servicio del Pueblo, en una transmisión exclusiva desde acá, desde Florida, Estados Unidos, para toda la Amazonía del Perú y para el mundo entero, porque también lo transmitimos por las redes sociales. En estas épocas de pandemia ha sido muy difícil para los países, sobre todo aquellos países con una economía muy débil, poder llevar a sus pueblos, poder sobrellevar con sus pueblos esta catástrofe de salud a nivel mundial. Una pandemia que ha afectado a muchas familias, a muchos hogares a nivel internacional. Todos los lugares y todos los países han sufrido pérdidas considerables de vidas humanas a consecuencia del COVID-19, el coronavirus, que se inició en China y se expandió por todo el mundo en pocos meses y que, como es el caso del Perú, todavía no tenemos claro el modo ascendente, porque todos los días, absolutamente todos los días, hay más contagiados, hay más fallecidos. Y qué no decir de la Amazonía del Perú. Esta nueva condición de salud ha llevado a que todos los gobiernos en su conjunto, todos los gobiernos, todos los jefes de Estado, todos los jefes de gobierno, tomen diversas medidas, tanto económicas, medidas de salud, han declarado estados de emergencia, estados de sitio, estado de catástrofe en diversos lugares para poder encaminar su política o su plan de contingencia y enfrentar de la mejor manera posible esta desgracia de la salud en los seres humanos. Y uno de los aspectos importantes es que cuando existe estas situaciones de emergencia por catástrofes naturales, en el aspecto de salud en este caso, se flexibiliza un poco toda la burocracia para la compra de equipos, para la compra de elementos que puedan adquirir los gobiernos, que puedan adquirir las diversas instituciones públicas que se encargan directamente de luchar con el problema que se está enfrentando en ese momento. En este caso es el sector salud, en este caso también es el aspecto de seguridad, en este caso también el aspecto económico. Por ello, todos, sin excepción, han tomado medidas económicas más fluidas y poder de esta manera dar el campo abierto para que puedan, para que tengan la facilidad de poder adquirir no solamente equipos, sino también alimentos para poder distribuir a las poblaciones más vulnerables. Surgió lo que ya estábamos acostumbrados todos a ver, lo que ya conocemos todos a ver,
esas ratas de alcantarilla, esas cucarachas que nunca dejan de existir, que se lucran y que buscan el mejor momento para ellos, no para las personas ni para la humanidad, el mejor momento para ellos de poder llenarse más aún los bolsillos a costa de lo que sea. No les interesa la vida humana, no les interesa el pueblo, no les interesa su patria, su nación. Ellos lo que interesa es el dinero. Pero qué bueno fuera pues que se ganen el dinero honestamente, o qué bueno fuera que se ganen con el sudor de su frente y en una situación inclusive apoyando a tanta gente que se muere todos los días. Claro, como no es su familiar, como no son sus allegados, que se sigan muriendo, que sigan, no les interesa. Pero lucran, sobrevaloran, hacen un contubernio con las autoridades y las empresas privadas para poder juntos adquirir un beneficio propio. ¿A costa de qué? Ahora, a costa del hambre del pueblo, a costa de la salud del pueblo, que no les ha interesado. Y tal es el caso no solamente en nuestro Perú, que ya vamos a tocar el tema. Estas cucarachas de alcantarilla, estas ratas inmundas, roedores que siempre están alrededor tanto del poder político como también alrededor de las empresas que se lucran de ese poder político a través de un complot, a través de acuerdos por debajo de la mesa para poder sacar sustanciosas ganancias a costa de las ventas de porquería que hacen. Adquisiciones por una parte del sector público de porquería y las ventas de productos de porquería a altos costos, como si fueran cosas de primer nivel, de primera calidad, cuando son las últimas, de última calidad que existe en el mercado. Una cosa que cuesta 10, lo suben 5 o 6 veces. Una cosa que en situaciones normales, sin pandemia, lo hacen estos sinvergüenzas. Y ahora ha quedado demostrado cómo lucran sin importarles la vida de los demás. Es vergonzoso, es indignante ver cómo en todos los países, no solamente en el Perú, no solamente en Ucayali, no solamente en Loreto, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Hemos querido tocar este tema porque nos parece importante que también el pueblo conozca no solamente la realidad enfocada en el lugar donde están viviendo, sino que esta problemática acarrea no solamente en el tiempo, desde, por ejemplo, desde la traición de Jesús a través de Judas, y que recibió una coima para poder traicionar al maestro, de la traición de Atahualpa con su hermano Huáscar para quedarse con el poder y asesinar delante de su hermano, su medio hermano que era Huáscar, asesinar a todos sus hijos para que él se asegure el trono y el dominio principal de todo el imperio incaico. Y luego, cuando Atahualpa estuvo carcelado por los españoles, él traicioneramente manda matar a su hermano que se encontraba en el Cusco y que lo tiren al río. Ese es el pasado, pero ahora estamos en el presente. Quiero mostrarles la corrupción en pandemia en algunos países de Latinoamérica, que han sido muy graves, y que se asemeja a nuestra realidad, y que esas ratas de alcantarilla y esas cucarachas de la corrupción no solamente están en el Perú, sino también están en el mundo entero. Vamos a ver este primer caso en Bolivia. Bolivia, su presidente es una mujer
tras la salida abrupta de Evo Morales, hay una encargada de la presidencia, Yanina Áñez. Acá en Bolivia se ha presentado una sobrevaloración de maquinarias de salud que ellos tomaron una acción inmediata. Está detenido, en estos momentos está detenido el titular del sector salud porque se demostró que estas compras habían sido en corrupción total. Vayamos entonces con lo que pasó en Bolivia. Coordinando las investigaciones. A ver, por favor. Estamos yendo a hacer, por favor. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a 3 cosas. 1, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. 2, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. En Colombia también muchos problemas de corrupción en esta época de pandemia. Ha sido muy cuestionado del presidente Iván Duque Márquez, y la cual ha llegado a muchas denuncias, sobre todo en la distribución de alimentos, en la compra de alimentos, en la cual lo vamos a mostrar. Colombia tiene una población aproximadamente de 26 millones de personas, en la cual ellos han reportado 25.000, más o menos 25.000, han reportado 25.000 contagios y 900 muertos. Vamos a ver los problemas de corrupción en este aspecto de la compra de alimentos en Colombia. De los más de 5.000 contratos que tiene bajo la lupa la Contraloría General por presuntos sobrecostos en los precios de los mercados, hay cerca de 80.000 millones de pesos en aparente riesgo. Y en la Procuraduría hay contratos sospechosos por otros 800.000 millones de pesos. La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía han anunciado una gran lucha frontal contra los corruptos, pero pasan los días y siguen llegando más denuncias de las que se presume hay escandalosas irregularidades. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay sanciones? Hasta el momento, aquí está el diario de la cuarentena. Acá hago entrega del mercado que estoy devolviendo lo que es el grano, porque pues la verdad es que este grano no sirve, está muy viejo y no se cocina. Esta semana le devolvieron el grano del mercado al alcalde de Cota, Cundinamarca, porque estaba dañado, pero al parecer no solo eso huele mal. El contrato era por 750 millones de pesos para la compra de 5.000 mercados. Cada uno salió a 150.000 pesos. No se especifican individualmente los precios de los productos, pero la misma comunidad fue y cotizó el mercado idéntico, y este salió en el precio máximo a 101.000 pesos, es decir, una diferencia de 49.000 pesos, que si uno multiplica por los 5.000 mercados, da un presunto sobrecosto de 245 millones de pesos.
El COVID-19 no ha llegado a más de 900 municipios del país, pero sí hace rato el aparente desangre de los dineros públicos para atender la pandemia. En la primavera avichada, a los ciudadanos tampoco les cuadran las cuentas del alcalde. Pese a que las autoridades les declararon una guerra sin cuartel a los pillos, todo se quedó en titulares. En Colombia todavía no empezábamos la cuarentena desde el 24 de marzo y ya había una gran cantidad de denuncias sobre presuntos sobrecostos en la contratación pública, pero ha pasado todo este tiempo y de sanciones, tilín, tilín. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. En Ecuador no se ha quedado atrás. En Ecuador han sido un sinnúmero de cuestionamientos al presidente Lenín Moreno, que le han pedido inclusive que renuncie en varios sectores. Han recibido muchos cuestionamientos en la adquisición de equipos para el sector salud y enfrentar la pandemia. La corrupción se destapó principalmente en Ecuador en sus inicios de la pandemia, cuando sobrevaloraron las bolsas para transportar a los cadáveres en Guayaquil, y que fue pues puesta en manifiesto, y luego una vez investigado estos temas salieron a la luz muchos otros. Ecuador tiene una población aproximada de 18 millones de personas. Ellos han reportado 40.000 casos de COVID-19 y 400 muertos. Es muy importante también indicar, Ecuador reportaba más muertos que el Perú hace más o menos un mes y medio. Y ahora pues nosotros hemos sobrepasado, somos el segundo después detrás de Brasil está Perú en la cantidad de muertos y de infectados. Vamos al informe que realizaron en la televisión respecto a estas ratas de alcantarilla, a estas cucarachas de la corrupción en Ecuador. Vamos a Ecuador. En medio de la crisis, diferentes bancadas políticas solicitan la renuncia del presidente Lenín Moreno luego de hacerse públicas denuncias de corrupción durante el manejo de la pandemia de la COVID-19. Detalles en el siguiente informe de nuestra corresponsal Denise Herrera desde Quito. Diferentes bancadas políticas del país han solicitado la salida del presidente Lenín Moreno luego que la situación del nuevo coronavirus se vea ahora envuelta en denuncias por corrupción. Una de ellas obligó la salida del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, por las irregularidades en la compra de mascarillas. Inclusive, Fiscalía ha indicado que hay los elementos para la formulación de cargos por el presunto delito de peculado. Que el gobierno se está desmoronando. Es un gobierno incapaz, con un presidente ausente, donde ha ido delegando funciones a sus ministros y evidencia una falta de liderazgo. Nosotros le hemos pedido al presidente que renuncie y que vayamos a un gobierno de concertación nacional. Fiscalía ha indicado que solicita la audiencia de formulación de cargos contra la ahora exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, por el presunto delito de tráfico de influencias. Ocles presentó su renuncia después de hacerse públicas denuncias por la compra de kits alimenticios con sobreprecio. Los ladrones, los que les mintieron siempre fueron ellos al pueblo ecuatoriano, y ahora desgraciadamente estamos viviendo las consecuencias. La Defensoría del Pueblo asegura que hace seguimientos a todas las denuncias de corrupción. Para el defensor, estos hechos ocurren porque el gobierno no toma decisiones a tiempo. Pero un presidente de la República, un gobierno tiene que actuar con tal contundencia que no puede dar el lujo de tomar una decisión después de 2, 3, 4, 5 días. La decisión del presidente, de acuerdo a lo que ha manifestado, de que caiga quien caiga, debió ser inmediata. La Defensoría del Pueblo, previo a la salida de Ocles, solicitó que se actualice la información del nuevo coronavirus en la web institucional y que se incluya las inscripciones de defunciones registradas a nivel nacional y de los fallecimientos clasificados por la COVID-19. Denise Herrera, Telesur Quito, Ecuador. Nos pasamos a otra parte de América, vamos a Honduras. Honduras es un país con una población aproximadamente de 10 millones de personas. Ellos han reportado 5.000 contagiados y más o menos 200 muertos. Acá también estas personas desgraciadas
han hecho su negocio, han hecho su negociado con la corrupción en la adquisición de alimentos y la distribución de alimentos en ese país. Vamos entonces a ver el informe que presentaron respecto a esa vergüenza de la corrupción en Honduras. El gobierno de Juan Orlando Hernández, reelegido de manera inconstitucional en 2017, inició a finales de marzo la operación Honduras Solidaria. En esta campaña, supuestamente, llevarán 800.000 raciones de alimentos a 3.2 millones de personas en toda Honduras. Sin embargo, cada día surgen más denuncias acerca del producto distribuido y el presupuesto. En sus dos modelos de ejecución, no queda claro ni para las autoridades del Foro Nacional de Convergencia FONAC, institución a la que el gobierno encargó la veeduría del proyecto. Las bolsas se preparan en el salón de la Cámara de Comercio de El Progreso, y desde ahí salen los camiones para su distribución a los diferentes sectores del municipio. Pero la lentitud en la distribución le está metiendo más presión a la olla del descontento social que el hambre está provocando en la mayor parte de la población, tanto de este municipio como a nivel nacional. Realmente es indignante que solamente llegan a tomar el poder o a dirigir una entidad para lucrarse los bolsillos, para lucrarse y llenarse los bolsillos. Es triste ver en muchos sectores públicos, estamos hablando de nuestra patria, donde se pelean, es una guerra al momento de postular para un cargo. Se dicen de todo, se dicen mentiras, se dicen verdades, se sacan los trapos al aire, gastan miles de soles en campañas, en la televisión, campañas en la publicidad, en la radio, campañas que gastan en poner sus paneles, grandes paneles, y gastan millonadas, que con eso, no sé, hubiésemos podido construir no sé cuántos colegios. Pero ¿por qué llegan allí? ¿Por qué gastaron tanto dinero? ¿Por qué algunos empresarios los apoyan, les dan su dinero para que puedan hacer sus campañas? Todos sabemos la respuesta. Estos sinvergüenzas llegan para que cuando estén en el poder empiecen esos actos de corrupción, esos actos de buscar las empresas que paguen más, de buscar y hacerles ganar a las empresas las construcciones de instalaciones, las construcciones de carreteras, las construcciones o el brindar servicios, y que van a ser retribuidos de gran manera, que el presidente regional, el alcalde, el jefe de policía, el general de una región, muchos de ellos, no todos, solo piensan en una cosa, yo les voy a decir. Presidentes de la República, ¿cuánto tiempo voy a estar en el poder? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? Empiezan su planificación. ¿4 años? ¿5 años? Entonces, dicen, yo de acá hasta diciembre dentro de 5 años, no dicen qué cosa es lo que voy a hacer, porque eso ya queda en lo que dijeron, en lo que mintieron, en lo que nos mintieron. Ellos solamente dicen de acá a dentro de 5 años, ¿cuánto me voy a llevar? Nunca dicen cuánto voy a hacer, qué es lo que voy a dejar, qué proyectos voy a hacer para el futuro. No. Estos sinvergüenza lo único que piensan es cuánto me voy a llevar de acá a 5 años. Empezando por recuperar lo invertido, lo que invirtieron en su campaña. Y algunos cuando se han ido, dicen, ni siquiera he invertido, ni siquiera he recuperado lo que he invertido. Qué sinvergüenzas en realidad. Panamá enfrenta también serios cuestionamientos en la compra de ventiladores mecánicos
para enfrentar el COVID-19 y que ha surgido un inmenso desazón en su población. Su presidente actual es Laurentino Cortizo. Él ha reportado o reporta hasta la fecha aproximadamente 13.000 casos de COVID-19 y han muerto y han fallecido 350. Ellos tienen una población aproximada de 5 millones, no son muchos, es la mitad de Lima en población, la mitad de Lima es Panamá. Pero las ratas son ratas y también llegan a Panamá. La credibilidad y la transparencia del órgano ejecutivo ha quedado en entredicho en medio de la pandemia por el coronavirus tras los escándalos en las compras con sobreprecios. Sí. Iniciamos con la renuncia de Juan Carlos Muñoz como viceministro de la Presidencia, quien trató de justificar la compra de ventiladores por precios sumamente elevados, generando preocupación entre los médicos asesores del Comité para la Prevención del Coronavirus. Los ventiladores estaban sobrevalorados por $48.000 por unidad, como propuesta de la empresa Muriba Company, a 5.2 millones. Entiendo la desconfianza de los panameños y de las panameñas producto de 10 años. De 10 años que no queremos recordar. Este gobierno no puso en cuarentena ni la transparencia ni la honestidad. Pero esto apenas comienza. Las irregularidades en la Presidencia de la República continúan con un contrato a la empresa Unión Logística por la compra de 2.5 millones de botellas de gel alcoholado a más de $13 millones. El Ministerio Público, una vez conoció la información, colgó en Twitter que la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por el delito contra la administración pública. A pesar que el Ejecutivo se comprometió a la transparencia, en el portal Panamá Compras solo aparecen 4 actos públicos de la mesa de compras del COVID-19. Hay un país que nosotros conocemos por su cultura, por su música, por grandes artistas que han salido de ese lugar o han nacido en ese lugar, Puerto Rico. Puerto Rico es una jurisdicción bajo el comando, ¿no?, de Estados Unidos, es decir, su presidente es Estados Unidos. Pero como si fuera un estado colonial, bajo la colonia, bajo el mando de Estados Unidos, se nombra un gobernador. En este caso es una gobernadora, Wanda Vázquez, es la gobernadora de Puerto Rico. También, igual, empezaron con los actos de corrupción que también han tenido serios cuestionamientos, imagínense, ¿no? Allí la compra, como en muchos lugares y parecidos al Perú también, la compra de los tests, de las pruebas, fueron un escándalo total. Ellos tienen una población de 3,5 millones, son más pequeños todavía. 3,5 millones. Han reportado 4.000 casos y 150 muertos por el COVID-19. Vamos a ver escándalo en Puerto Rico. La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, enfrenta un escándalo de corrupción tras una compra frustrada de 1 millón de pruebas de COVID-19 por el orden de $48 millones, del que ella intenta distanciarse. Sobre este tema hay una investigación, la hizo la Agencia Latinoamericana Prensa Latina y sus conclusiones las presentamos a continuación. El escándalo en Puerto Rico ocurre al develarse el contenido de un mensaje de WhatsApp entre el abogado Juan Maldonado y el dueño de Apex General Contractor, Robert Rodríguez, donde Maldonado expresa que el virus ha sido productivo. El festejo expresado por el abogado se da luego de recibir una transferencia por parte del gobierno de la isla por $19 millones a la cuenta de Apex General como mitad del pago del millón de pruebas por $48 millones. El contenido del texto fue conocido en una audiencia ejecutiva de la Comisión de Salud y tanto Maldonado como Rodríguez aplaudían el fraude, colocando en el mensaje que era demasiado dinero para un solo puertorriqueño. En ese contexto, la gobernadora Wanda Vázquez defendió la legitimidad del contrato hasta que el Oriental Bank
frenó por irregularidades la transferencia por $15 millones a una cuenta en Colorado y lo notificó al FBI. Por esto, Vázquez solicitó aplicar el peso de la ley a los involucrados que mantienen conexión con el Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, Vázquez no tuvo en cuenta las irregularidades de su administración y la defensa de la transacción. El diputado Juan Morales anunció que la Comisión de Salud terminó las audiencias para preparar el informe final. No obstante, la decisión deja por fuera a la empresa 313 LLC, que vendió a $36 pruebas serológicas que se obtienen a $16 por la demanda y que su precio real no excede los $7. Ambas empresas, Apex General y 313 LLC, sin vinculaciones con el mercado de salud, obtuvieron cerca de $3,6 millones en beneficio. Si bien es cierto que el gobierno les distribuye a nivel de las regiones, de las municipalidades, billones de soles, estas partidas van en forma general. ¿Para qué lo van a gastar? Por ejemplo, hay partidas que llegan al gobierno regional y le dicen: esta partida es única y exclusivamente para construcción de colegios, única y exclusivamente para construcción de hospitales, única y exclusivamente para el arreglo de pistas, por ejemplo. El gobernador tiene la discrecionalidad de poder decir: lo voy a hacer acá, lo voy a hacer acá o lo voy a hacer acá. Igual que el presidente de la República. Ellos son los que deciden dónde lo hacen. En primer lugar, dónde lo van a realizar. Ahora, ¿existen algunas reglas? Claro que sí, para poder determinar y poder realizar las licitaciones. Primero todos los proyectos, las licitaciones y el ganador y luego el desembolso. Pero sí es así. Hay reglas, pero también allí viene la trampa, ahí viene la coima, ahí viene la corrupción, ahí viene saber quién va a ganar, a quién lo van a hacer ganar, qué especificaciones van justamente para poder favorecer a quien quieren favorecer. ¿Por qué? No hacemos esta obra acá o no lo hacemos esta obra porque no me da, porque no me va a resultar, porque no me va a pagar, porque no voy a ganar. Vamos a hacer esta obra de acá porque esta empresa es lo que nos están dando tanto, esta empresa es la que nos va a hacer ganar, eso vamos a hacer. Y no les interesa, pues, si es que esta población necesita más que la otra. No les interesa si esta construcción es más beneficiosa para la población que otra, porque la regla dice que tienes que construir, lo van a construir, lo van a hacer, pero dentro de todo existe unas mañas de manejos en todas las unidades ejecutoras, en todas las unidades del manejo de contrataciones y adquisiciones. Entonces las ratas de alcantarilla, tanto de afuera como de adentro, se unen y se ponen de acuerdo y solucionan el tema. Pero no contentos con eso, sobrevaloraciones en los precios, y allí también está la ganancia, como hizo Odebrecht en el mundo entero, incluyendo nuestro país. La agencia de noticias France 24 realizó un análisis de la corrupción en pandemia en Ecuador, en el Perú y en Colombia. Los invito a ver este informe.
En Ecuador, los casos de corrupción en el sistema de salud pública han puesto en cuidados intensivos al frágil sistema de salud en medio de la pandemia. Un negocio para quienes vieron el momento de lucrarse del dolor ajeno. Supuestas mafias de corrupción operarían dentro del hospital Eugenio Espejo, que hoy está enfermo. Su exdirector fue removido del cargo luego de denunciar en una carta pública falta de mascarillas y equipos de protección a causa de la corrupción, que lo convirtió en el tercer gerente a cargo de esta casa de salud. La Fiscalía y la Contraloría del Estado iniciaron investigaciones. Otro operativo se adelanta en la ciudad costera de Guayaquil por la compra de fundas para cadáveres vendidas en $148, cuando su valor en el mercado sería de $12. Además, una investigación en la compra de insumos en supuesto sobreprecio para la adquisición de mascarillas que motivó la renuncia del delegado de la presidencia del directorio del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social y la designación del nuevo funcionario. El virus atacó más que la salud de los ecuatorianos, mientras el presidente Lenín Moreno pidió investigaciones y que caiga quien caiga. En Perú, la Fiscalía investiga 15 denuncias de compras sobrevaloradas de productos adquiridos por la policía para combatir la pandemia del COVID-19. En la mayoría de los casos, la Fiscalía ha detectado que altos oficiales de la policía usaron testaferros o adjudicaron contratos con proveedores tras acuerdos previos. En lo referente a los gobiernos locales, el Ministerio Público también indaga a 127 municipios alrededor del Perú por entregas irregulares de alimentos. El gobierno peruano destinó alrededor de $60 millones a los ayuntamientos para que entreguen alimentos a la población vulnerable, pero muchos municipios destinaron productos adulterados o vencidos y en algunos casos con gusanos. Finalmente, en el sector salud, la Fiscalía también investiga a funcionarios del Ministerio de Salud por compras irregulares de productos de bioseguridad y equipos para atender la emergencia sanitaria. El presidente Martín Vizcarra rechazó a los funcionarios inmorales y anunció que su gobierno castigará con el rigor de la ley la corrupción. Colombia cumple su séptima semana de confinamiento. Esto significa casi 2 meses de parón de parte de la actividad económica, un parón que ha obligado a aumentar el gasto público. Sin embargo, este aumento de la inversión también ha ido acompañado de denuncias de corrupción. Según informó la Procuraduría de Colombia, se han abierto más de 1000 procesos contra alcaldes, gobernadores y ministerios. Entre las denuncias se incluyen sobrecostes a la hora de compra de mercados para familias vulnerables, así como la adjudicación de contratos millonarios aprovechando la emergencia sanitaria del COVID-19. Por su parte, el Ministerio de Defensa está siendo investigado por sobrecostes a la hora de comprar tapabocas, mientras que el Ministerio de Agricultura está siendo investigado por concesiones de créditos blandos a grandes empresarios. Como ustedes podrán ver, la corrupción está a la par y está en todos los lugares y está en todos los gobiernos, en todos los niveles, en todos los sectores. Se trata entonces de personas, se trata entonces, no es cuestión de partidos, no es cuestión si eres de la izquierda, si eres de la derecha, si eres del centro, si eres medio, no. Se trata de personas, de seres humanos, de integridad. Si tú eres uno de la izquierda y gobiernas y eres una persona íntegra y no te coludes con la corrupción, ese sí es ser un buen gobernante. Si eres de la derecha, haces bien las cosas, distribuyes al pueblo lo que debes distribuirle, eres una persona íntegra, tu gestión es íntegro, es honesto, no se colude con estas ratas de alcantarilla, con estas cucarachas miserables, entonces estás haciendo una buena gestión. Paraguay es un país de Sudamérica, un país pequeño, de hecho tiene una población de solo 7 millones, es decir, 2 o 3 millones menos que Lima, es la población de Paraguay. Ellos han reportado 900 casos nada más, 900 casos y 11 muertos. Al parecer han tomado algunas medidas importantes,
pero también que las ratas de alcantarilla han estado allí a diestra y siniestra. El presidente Mario Abdo Benítez, él es el integrante del Partido Colorado, que se llama Ayasí, y también ha sido ex senador de la República de Paraguay, ahora presidente, ha sido duramente cuestionado. Tal es así, y yo vi por la red, vi la intervención de la diputada Katia González, una intervención que me pareció sumamente importante, porque se les dice las cosas como son, porque considero que es una legisladora que está en contra de la corrupción y a favor del pueblo, de los intereses del pueblo, que es el verdadero sentido de un congresista. Mire lo que le dice a todo ese partido del gobierno por la corrupción que se ha suscitado en tiempos de pandemia allá en Paraguay. Veamos. Ni traidores a la patria, ni terroristas de Estado. Somos diputados que estamos cumpliendo un rol constitucional, le guste a quien le guste. Y como el caiga quien caiga no funciona, entonces nosotros decidimos instalar esta comisión contralora de manera tal con una metodología innovadora y nunca vista, colegas, nunca vista en la historia democrática del Paraguay, estamos haciéndonos responsables de denuncias penales. Y se encargará el Ministerio Público de saber si los chanchos de su chiquero están o no metidos en estos entuertos que significan comprar un barbijo simple a 30.000 guaraníes, que significan comprar un agua tónica a 5.000 guaraníes cuando todos sabemos que yendo a una estación de servicio en este momento compramos un agua tónica por 1.600 guaraníes. Y si eso no es traición a la patria, están demasiado equivocados. Traición a la patria es crear un esquema de maletín que maneja una mitacuñaí de 20 años, que es utilizada probablemente por los clanes familiares y por esta cúpula de mafiosos que roba en pandemia. Si estuviéramos en épocas de guerra, ¿saben qué les hubiese pasado a estas personas? Fusilamiento en la plaza pública, queridos colegas. Pero como vivimos bajo el ropaje de los derechos humanos que nosotros adherimos y respetamos, lo menos que podemos hacer es que se pudran en la cárcel todo el tiempo que permite nuestra legislación penal. Y que una denuncia, colegas, y que una renuncia a su cargo no signifique impunidad para hacer y organizar una noche después una reunión en su casa con todo el plantel de la DINAC para seguir operando en las sombras. De estúpidos no nos van a tomar y nos vamos a equivocar mucho, pero ejerciendo el rol que nos corresponde. Basta carajo de robar. Basta carajo de robar en pandemia. Y ese es el mensaje que debe quedar claro. Basta carajo. Pero ya llegamos, ya terminamos de hacer un pequeño análisis, un pequeño reconocimiento de algunos países que han tenido problemas de corrupción a nivel de América y llegamos al Perú. El Perú ha sido indignante también. Ha sido, cuando uno se despertaba y veía las noticias, veía los destapes sobre todo de corrupción en todos los niveles, que significó poder ver cómo estos corruptos y corruptores, mafiosos, poniéndose de acuerdo, sobrevalorando precios, comprando estupideces en vez de armas verdaderas contra el coronavirus, y que ha permitido, en realidad, la muerte. Gracias a ellos ha habido más muerte por el coronavirus. Gracias a ellos, gracias a estos delincuentes que no sabemos ni cómo llamarlos a ellos. Me auno en realidad a lo que dice esta periodista de un canal de televisión de Lima, que expresa su indignación
ante estas ratas inmundas de los corruptos en pandemia. Veamos. Miserable, hay que ser pecho frío para lucrar con el drama de enfrentar una pandemia y sobre todo lucrar robando en los recursos que son destinados para los que menos tienen, para los que se están muriendo, para los que se mueren de hambre. Y eso es lo que ha descubierto la DIVIAC y la Fiscalía Anticorrupción. Y lo que es tan escandaloso como doloroso, ya la corrupción es mala, es terrible, es atroz, hay que condenarla. Pero encima ocurre en esos distritos donde la pandemia está golpeando, pero con todo, donde la gente se está muriendo porque ya no hay cama, no hay médico, no hay UCI, no hay oxígeno, no hay nada. Es terrible. Vean lo que ha pasado en Amazonas. Ahí en Amazonas se ha detectado que en el hospital de Bagua supuestamente se está construyendo una UCI COVID especial. Son 4 paredes con un techo de calamina, valorizado en 1 millón de soles. Y la Fiscalía Anticorrupción dice esto no vale ni 200.000. Cuando han ido a preguntar, ¿no? ¿Quién adjudicó la obra? Nadie sabe nada, no hay contrato, no hay adjudicación. Y la constructora que supuestamente levantó estas 4 paredes dice, no, nosotros no hemos hecho nada. Bueno, ese es uno de los casos. Por ejemplo, en el distrito de Condorcanqui, en Amazonas también hay compras sobrevaloradas. 2 kilos de detergente cotizado a 98 soles. Me arde, me arde. Una más, en el distrito de Pedro Abad, en Aguaitía, también en Amazonas. Sí hemos entregado todas las canastas, todos tienen sus canastas. Canastas camufladas en los almacenes. Y lo que es peor, en otros distritos se ha descubierto que les estaban poniendo dentro de las canastas para los más pobres gato por liebre. Producto de marca, decía el registro. Cualquier producto, marca de segunda, de tercera calidad. Y ya en Loreto, para terminar, en Loreto, en la casa de un médico del hospital de Loreto, almacenando medicinas que luego vendía por lo bajo, por el amor de Dios. Esta gente no merece perdón. Hay otro informe en la televisión del Perú que habla sobre la corrupción y cómo han destapado la corrupción en la compra de maquinarias, de equipos, de accesorios para la salud y enfrentar al coronavirus. ¿Cuántas familias se hubiesen podido salvar si es que se hubiese hecho correctamente todas estas compras? Con el equipo verdadero, con el equipo de alta calidad, con el precio que pusieron en el papel y que equivalía a comprar no solamente cosas de calidad, sino en mayor cantidad. Y veamos este informe, este segundo informe de la televisión del Perú respecto al mafioso y malvado actos de corrupción en pandemia en el Perú. El presidente de la República, Martín Vizcarra, expresó que es imperdonable la reventa de 35 ventiladores mecánicos que realizó la empresa Trademedic S.A.C. al Ministerio de Salud para los trabajos. El último domingo 12, Cuarto Poder reveló que la mencionada empresa le vendió al Estado peruano los aparatos Marque Maquette, destinados para el hospital de Ate, por un costo total de 6.652.000 soles, siendo 179.000 el precio de cada uno de ellos. Sin embargo, en 2019, 26 de estos equipos formaron parte de un lote que, de acuerdo al contrato suscrito entre Trademedic y el consorcio Salud Tacna, ya se había separado para el hospital Hipólito Unanue de la mencionada región y en un menor precio. Los mismos productos han sido valorizados en 56.469 soles. La unidad. Y la unidad. Y Habitarte le está vendiendo el mismo producto. Ojo, ni siquiera es que yo tengo dos, te vendo uno a ti y le vendo el otro a Habitarte. No, es el mismo producto con la misma serie. Lo vende a 179.000 soles. ¿Cómo descubrió esto el congresista Rivera? El parlamentario tuvo acceso a documentación relacionada al contrato entre el consorcio Salud Tacna y Trademedic y lo comparó con la guía de remisión de los ventiladores que esta misma empresa vendió al Ministerio de Salud. Asignados para un hospital en Tacna y que los había recuperado para venderlo a mayor precio ante la demanda y necesidad. Eso no puede ser. O sea, ese tipo de empresas donde incluso hay peruanos que laboran en ella, en un momento de
emergencia, de crisis. O sea, eso puede ser tratar de jugar y tener una sobreganancia, sobreutilidad en estas condiciones. Es imperdonable. Y llegamos pues a la corrupción en la Policía Nacional del Perú. Vergüenza ajena siento, que ni siquiera es vergüenza ajena, porque yo he sido y he pertenecido a mi institución en actividad durante 32 años. La honestidad y la integridad siempre ha sido nuestra bandera, la bandera en mi gestión. No pensé realmente que ahora en pandemia iban a tener la desfachatez, la sinvergüencería de hacer lo que están haciendo o lo que hicieron. Es una vergüenza total para todo, para la familia, pero es que no solamente se trata de que sea una vergüenza. El problema no es eso. El problema es que causó daño a muchas familias policiales. A muchas familias policiales. Ya hicieron daño. Hay muchos niños huérfanos de la familia policial, muchas esposas viudas de la familia policial. No les interesó en realidad, de verdad que sí, no les interesó. Empezando de un exministro, empezando de un ex comandante general, y todos tienen su responsabilidad, directa o indirectamente, todos. Y vayamos a ver qué responsabilidades directas tienen. Generales metidos en corrupción, aprovechando esa coyuntura desde arriba hasta abajo, hicieron compras de ratas de alcantarilla, de cucarachas, de desagüe, hicieron compras, hicieron tanto daño no solamente a la institución, sino también a las familias, a los policías. Ya me hubiese gustado que con esas tapabocas vayan los generales a medio de los mercados a hacer su trabajo, con esas mismas cosas que compraron ellos. Ya me hubiese gustado. Veamos entonces este video de la corrupción en la Policía Nacional. Este video que no es único, hay muchos videos, hay muchos informes periodísticos, y ojalá que sea justicia, porque robar en pandemia, no solamente al policía, al comando, al general, a todas las autoridades, robar en pandemia es un delito que no tiene perdón de Dios, es un delito que no tiene perdón del pueblo, es un delito que no tiene perdón de las familias que perdieron sus familiares. Vamos entonces con este video de la vergüenza policial. Bueno, es indignante, ¿no? Vergonzoso. Lo han titulado como la otra pandemia, ¿no? Los oficiales y policías, una veintena de policías con uñas largas que pues han robado dinero o lo han mal utilizado para sobrevalorar compras. La Fiscalía Anticorrupción va a denunciar en ese grupo a 5 altos mandos policiales involucrados en estas compras sobrevaloradas que están realizadas dentro de la cuarentena, dentro de este estado de emergencia. No son adquisiciones del ayer, sino de estos tiempos. Pero al parecer se habrían detectado no solamente la compra de las mascarillas o de mamelucos o de otros implementos, sino también se han detectado más irregularidades. Las escandalosas compras de diversos productos para nuestros policías han generado la separación del cargo de todos los involucrados en los presuntos actos de corrupción. Generales, coroneles y comandantes serán apartados de la institución, además de abrirles un proceso disciplinario. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción denunciará a 5 oficiales de la Policía Nacional por las compras irregulares de 700.000 mascarillas con costo de más de 8 millones de soles a la empresa de neumáticos Emotion Group Perú. Pero recientes investigaciones periodísticas han revelado que no serían las únicas compras sobrevaloradas. 2 jóvenes universitarios fueron encargados de cerrar el contrato con altos mandos de la policía para servicios distintos.
Se trataría de Valeria Carvajal Montiel, quien fue requerida por el comandante Jerry Alvarado para realizar la fumigación hace un mes en locales policiales por la suma de más de 17.000 soles. Sin embargo, se descubrió que la joven no tenía permisos del Ministerio de Salud para realizar dicho servicio. Otro caso llamativo es el de Malena Bazán Solier, una estudiante que, al igual que la joven anterior, fue contratada por otro oficial, el coronel Norberto Miranda, para que le vendiera mascarillas por un valor de 198.000 soles. En total, son 7 los procesos de compra realizados durante el estado de emergencia que vienen siendo investigados y por los que la Fiscalía ya llegó hace unos días a la sede de la DIRINCRI para realizar las diligencias correspondientes. El día de hoy hemos tratado un tema muy delicado, hemos tratado el tema que es una gran problemática, no solamente en pandemia, sino en toda época, en todos los países y en todos los sectores públicos, en todos los niveles. El pueblo necesita autoridades honestas, autoridades íntegras, que puedan gestionar el dinero público y que puedan ayudar a salir adelante con equidad de los que tienen, de los que menos tienen, de los que más tienen. La equidad es lo importante en la distribución de los bienes para sacar adelante un pueblo. Hemos llegado al final de nuestro programa Al Servicio del Pueblo. Esperamos que haya sido de su agrado y volveremos la próxima semana si Dios nos los permite. Que Dios bendiga sus hogares. Hasta aquí hemos presentado tu programa Al Servicio del Pueblo con Juan Silva Bocanegra y Of the Tribe Missions. Que Dios bendiga sus hogares.